noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta noche, además de hacer la crítica, la review, los comentarios sobre una película, voy a abordar un tema que está muy de moda en Hollywood, muy candente, por así decirlo, muy de rabiosa actualidad, como suelen decir los medios de comunicación, y es nada más y nada menos que el tema de la nostalgia. El tema de la nostalgia por un tipo de películas que fueron aquellas películas de los años 80. A lo mejor es un tema que está ya bastante manido, porque yo aquí en el canal pues he subido últimamente, y a lo largo del año y medio de vida que tiene este pequeño canal, que tiene el pequeño rincón del cinéfilo, pues he subido bastantes películas de la década de los 80. La década de los 80 para mí fue la década de mi niñez. Fue una década donde yo fui pues prácticamente pues un chavalín desde los 2 hasta los 12 años. Yo nací en 1978 y cuando acabó la década de los 80, en 1989-90, tenía 12 años para 13. Entonces, yo he sido una persona que, como vosotros sabéis, yo he visto mucho cine en mi vida. Cuando en aquella época, en los 80, yo me iba con mis padres, con mi padre en algún fin de semana o con mi madre, sobre todo, a los videoclubs de aquí alrededor de mi casa, que había 5, nada más y nada menos que 5 videoclubs, de los cuales yo era socio, mejor dicho, mi madre o mi padre eran socios de todos ellos. La cantidad de películas que yo me alquilé fue astronómica. Películas de todo tipo, porque cuando iba con mi padre, pues alquilábamos musicales, películas de miedo, de terror, de suspense, clásicos. Cuando iba con mi madre, pues más películas infantiles, de dibujos animados, pero nos llegamos a alquilar todo tipo de películas. Últimamente Hollywood lleva una serie de años realizando una serie de películas que apelan mucho a la nostalgia de los años 80. Películas como, por ejemplo, sin ir más lejos, como El despertar de la fuerza, el episodio 7 de la Guerra de las Galaxias, en el que J.J. Abrams y Kathleen Kennedy, con la Disney ya, nos dijeron que nos íbamos a retrotraer a los años 70 para filmar unas películas más al estilo de la vieja escuela. Hemos tenido también otra serie de películas, como la última de Transformers, Bumblebee, que estaba ambientada en los años 80. Hemos tenido también otras propuestas cinematográficas, como por ejemplo la de los Guardianes de la Galaxia, de la saga de Marvel, en donde, al menos la primera parte, evidentemente, en donde con una banda sonora muy de los años 70 y de los años 80, se apelaba un poco a aquel espíritu de películas. También otra serie de películas, por ejemplo, como Super 8, de J.J. Abrams, que era uno de los discípulos, por así decirlo, de Steven Spielberg, y que además yo vi en esa película que este señor sí que se acercaba bastante a ese espíritu de películas de los 80. Porque cuando hablamos de nostalgia, cuando Hollywood nos quiere vender una película que dice que está inspirada o que es igual que las películas de los 80, yo, al menos en mi cabeza, me hago como un esquema mental. Una película de los 80 o enmarcada en cualquier otra década, como puedan ser, por ejemplo, las películas que apelaban a los musicales de Hollywood, como aquella película de Michael Hazanavicius que fue The Artist, la película de Damien Chazelle que era La La Land, La ciudad de las estrellas, que decían que apelaban a los musicales de los años 40, de los años 30, de los años 50. También hemos tenido, ya os digo, películas que eran como las de los años 80 o que nos decían que eran como las de los años 80. Porque yo puedo comprender que cuando los grandes estudios de Hollywood hoy en día se proponen hacernos un producto vendible, no solo tienen que llamar la atención de aquellas personas que fuimos fanáticas o que fuimos admiradores de esa clase de cine que se hacía en aquellos años, sino que tienen que también llamar a un tipo de gente, a un tipo de público nuevo, que además de darle un producto que esté apelando a otra época pasada del cine, también llame la atención de un nuevo público para que evidentemente puedan vender ese producto nuevo. Y por lo tanto también tenga un aire, digamos, moderno o contemporáneo. Pero claro, si tú lo que estás diciendo es, o nos estás vendiendo, una película que está enmarcada en un determinado momento de la historia de la cinematografía, en un determinado momento de la historia del cine, no le puedes poner una serie de aditamentos que le hagan un producto contemporáneo, porque entonces ya el espíritu de aquella época te lo cargas completamente. Si yo digo que voy a hacer una película de los años 80 y apelando a un público,
evidentemente yo, si quiero llamar a una nueva clase de público, tendré que meter elementos del cine contemporáneo de ahora. Pero claro, ya entonces no estoy haciendo una película de los 80. Estoy haciendo un mix, un popurrí. Un popurrí para contentar a una clase de público y contentar a otra clase de público. A dos clases de público distintas. Pero claro, entiendo que los grandes productores de las majors de Hollywood, la Metro, la Columbia, la TriStar, la Fox, la Disney, todas, evidentemente no pueden gastarse cantidades indecentes de dinero solo para llevar a una clase de público. Ellos quieren llenar la sala de cine, de toda clase de público. Por lo tanto, tienen que apelar tanto a un estilo como a otro. Y ese es el dilema al que yo me enfrento muchas veces cuando voy a ver una película últimamente al cine que dice que es igual que la de los años 80. Cuando yo veo esas películas, evidentemente, no lo son. Tienen elementos que nos recuerdan a aquellas películas, pero no son al 100% como aquellas, no están filmadas como aquellas. Porque si tú lo que haces es una película como la de los 80, con el estilo, interpretaciones, actores, iluminación, banda sonora, lugar donde pones la cámara como la de los años 80, mucha parte del público va a decir, es que parece una película como muy antigua, muy retro, muy pasado de moda. Y claro, mucha parte del público a lo mejor se te va a ir. Por lo tanto, los grandes estudios están atados a hacer un producto nostálgico, pero a la vez contemporáneo. Hay una serie de directores, 3, que hace unos años, creo que fue hace 4 años, en el 2015, hicieron una película muy pequeña, una película pequeñita, de bajo presupuesto, canadienses, son ellos 3, pertenecientes a la zona francófona, es decir, a la zona hablada, la parte de Canadá en la que hablan francés, más inglés, aunque el inglés es el idioma habitual, es el idioma oficial, pero también hay una parte que son franceses. O sea, Canadá fue un país que fue colonizado tanto por los ingleses como los franceses. Por lo tanto, tienen una zona francófona y una zona anglófona. Estos chicos, estos 3 directores, 2 de ellos hermanos, y un tercero, pareja de uno de los 2 hermanos, de la chica precisamente, hicieron en el 2015 una película llamada Turbo Kid. Una película que yo no conocía su existencia y que yo pues vi hace relativamente poco. Me la compré a lo mejor hará 1 año y medio o 2 años en formato Blu-ray. Y decía que, bueno, la portada decía que había ganado muchos premios allá en los festivales donde se había expuesto, sobre todo en el Festival de Sundance, que es un festival de cine independiente. Estos 3 directores, 2 chicos y una chica, 2 de ellos un hermano y una hermana y otro la pareja de la hermana, pues hoy en día, que son más o menos como cuarentones, 40 y bastantes años, tuvieron su niñez y su adolescencia en los años 80. Entonces ellos quisieron hacer una película, ya os digo, llamada Turbo Kid, que fuese un homenaje a aquella clase de cine. Y fue un popurrí en el que mezclaban las bicicletas, los atuendos, digamos, futuristas, los ambientes posapocalípticos, todo ello con una banda sonora muy metálica al estilo de las películas de bajo presupuesto de los años 80. No de las grandes películas de los 80 como puedan ser El secreto de la pirámide, Los Goonies, Willow, no. Una película de bajo presupuesto que apelaba al cine de los 80, pero era completamente fiel a su estilo. Con un presupuesto muy bajito, con una banda sonora muy ajustada, con unas interpretaciones también muy justitas, y una película, digamos, de una calidad, digamos, correcta. Pero lo que más me asombró de esa película es que yo había visto muchas películas como Transformers Bumblebee, Super 8, El despertar de la fuerza, Guardianes de la Galaxia, muchas películas que decían que apelaban a los años 80. De todas, solo una de ellas, casi se puede decir que una escala del 1 al 10, yo la doy un 9 en lo que se refiere a similitud con la de los 80, y es Super 8 de JJ Abrams. La película Super 8 era como una película del Amblin Entertainment, una película prácticamente igual, con esos niños que se comportan como niños, pero se enfrentan a problemas de adultos. Y al enfrentarse a problemas de adultos, todo ello les hace evolucionar, pero todo ello con una ambientación muy conseguida. JJ Abrams, con Super 8, que venía de rodar la serie de Perdidos, dio un aldabonazo, sinceramente, dio un aldabonazo en Hollywood y nos demostró que con un presupuesto no muy grande se podía hacer un producto nostálgico bien realizado,
pero además en una manera muy calculada, con un estilo marcadamente contemporáneo, pero que apelaba a los 80 y lo conseguía en casi todos sus aspectos. Pero yo cuando vi la de Turbo Kid, que era una película, ya os digo, muy sencilla, que es una película muy sencilla, protagonizada por actores desconocidos, aunque en esa llamada al cine de los 80 se había contado con Michael Ironside, que es uno de los protagonistas de aquella serie mítica, que era V, la película de la invasión alienígena. Para los más jóvenes os diré que V fue una serie norteamericana de unos 20-25 capítulos, que aquí la estrenaron en España en el año 82, 83 aproximadamente. Yo la vi, tenía 5 añitos, 6 añitos, era muy joven, y que sinceramente estaba hecha con unos procedimientos muy rudimentarios, una serie de televisión, y el que Michael Ironside pues era uno de los protagonistas, uno de la resistencia de los humanos que están bajo el yugo de los alienígenas. Pues también Michael Ironside sale en esta película, ya más mayor, evidentemente, ya casi un anciano, porque desde los 80, donde era joven, pues ya han pasado ya más de 30 años cuando hizo esta serie, 35, 36 años, mucho tiempo, pero que esta película tenía una desfachatez, tenía un tono marcadamente gore, sangriento, pero las interpretaciones eran tan sencillas, el color era rebajado, la posición de la cámara estaba casi a la altura de un chaval. Era una película de bajo presupuesto y muchos personajes apelaban a las películas de los 80, incluido uno que prácticamente es una mezcla entre Flash Gordon y Indiana Jones por su personalidad. Y yo me fijé en estos tres directores porque sin tener presiones de los grandes estudios, sin tener ninguna presión de los grandes estudios, hicieron un producto nostálgico para toda clase de público. Un producto nostálgico en el que ellos dijeron, voy a lanzar este producto a ver qué respuesta tiene. Pues la verdad es que Turbo Kid en Estados Unidos y en Canadá tuvo muy buena crítica y tuvo también bastante buena taquilla. Ganó una serie de premios internacionales, incluso mejor dicho, en Estados Unidos y en Canadá, sobre todo yo os digo en el Festival de Sundance. Y yo cuando la vi con esa portada muy ochentera, que apelaba a los videojuegos de los años 80, a las películas de Mad Max, en algunos estilos, las bicicletas a los personajes de los Goonies y a cualquier película que los 80 tuviera a niños de protagonistas con bicicletas. La banda sonora, en tonos metálicos, que apelaba mucho a las bandas sonoras de las películas de bajo presupuesto de los años 80. Ese tono, ¿cómo diría yo?, políticamente incorrecto, cosa que hoy en Hollywood ya sabéis que lo políticamente incorrecto está prohibidísimo. Casi dieron en el clavo. Yo digo, yo voy a seguir un poquito siguiendo a estos directores, a ver qué producto nos dan. Y hace poco no me enteré que habían sacado una película que se llama Verano del 84. Mi amigo James Wallstein tiene aquí una crítica hecha de esta película. Lo que pasa es que yo la vi en su momento, pero yo no relacionaba esa película en ese momento, no la relacionaba con estos tres directores. En ese momento no lo relacioné. Hasta que hace poco salió aquí en Blu-ray en alta definición la película Verano del 84. Estos tres directores, que no me sé los nombres de memoria, son François Simard, Anouk Wiesel y Johan Carl Wiesel, los dos hermanos que os digo. Pues viendo esta película de los directores, aquí lo ponía, de los directores de Turbo Kid, que yo quería seguir a ver qué tal iba, han sacado otra película, fue el año pasado, prácticamente 2017, hace prácticamente 2 años, que también apela al espíritu de los 80. Y digo, bueno, pues vamos a ver esta película, qué tal está. La película, os tengo que decir que en principio no es una obra maestra, no es una película sensacional, es una película sencilla, de un argumento poco complejo, de unas interpretaciones como las de Turbo Kid muy justitas, pero es una película agradable de ver, que no nos cuenta nada nuevo, pero yo os puedo decir a día de hoy que junto con Super 8, esta es la película definitiva para los nostálgicos de los 80. Definitiva. Por muchos aspectos, yo diría todos. Se puede decir que estos tres directores, si han querido hacer una película, no que fuese un homenaje a la de los 80, no, una película como las de los 80, lo han dado en el clavo, de arriba a abajo, desde el primer hasta el último fotograma, en todo. Cuando yo metí el Blu-ray,
en el reproductor y vi lo que es la pantalla de presentación, ya vi, porque la pantalla de presentación, pues te aparece lo que es el menú, escenas, idiomas, película, que empiecen, extras, y además de fondo, secuencias de la película. Y yo sin ver ni cómo iba a ser el argumento ni nada, el argumento es realmente sencillo, es la historia de 4 chavales que en el verano de 1984, lo que hacen, uno de ellos, que tiene una imaginación muy hiperactiva, es creer que su vecino, un vecino suyo, que además es policía, es el responsable de una serie de asesinatos que se vienen produciendo en esa ciudad donde viven los chavales, de un asesinato de adolescentes. Por el argumento, así, sin más, se nos viene a la cabeza los slashers, las historias de jóvenes y de un asesino en serie. Nos viene a la cabeza una película de 4 amigos que pueden ser perfectamente los de Cuenta Conmigo, que yo he comentado aquí en el canal. Fue una película que muchos de vosotros me dijisteis que comentara. Me viene a la cabeza los barrios residenciales de películas como Poltergeist, como E.T., el extraterrestre, como el barrio donde vive Richard Dreyfuss en Encuentros en la tercera fase. Esos barrios residenciales tan sencillos, por ejemplo, los de El vuelo del navegante, también de la Disney, los de Exploradores, que tantas veces hemos visto en el cine de los 80, el de los Gremlins, sin ir más lejos. Vi la posición de la cámara a la altura de la mirada de un niño. Precisamente este recurso narrativo, la altura en la posición de la cámara, o donde se coloca la cámara, sobre todo a la altura, lo se refiere a la altura, era uno de los recursos narrativos que utilizaba Steven Spielberg en E.T. Si os dais cuenta, en la mayoría de secuencias de E.T., la cámara está a la altura de Elliot, del niño, protagonista de la película, incluso de E.T. Por ejemplo, cuando la secuencia de los niños cuando van con E.T. a la fiesta de disfraces que le llevan vestido de fantasma, ¿dónde está la altura de la cámara? En algunas secuencias, a la altura de un niño. Es decir, Steven Spielberg muy sabiamente supo captar perfectamente la atención de los chavales, porque la mirada de lo que vemos en pantalla en E.T. es la mirada de un niño en todo momento. A Elliot, al actor, no se le enfoca ni en picado ni en contrapicado, se le enfoca de frente, como si fuera de tú a tú. Pues en verano del 84 es exactamente lo mismo. La altura de la cámara siempre está a la altura, además, de los 4 chavales adolescentes. Ese es un recurso muy utilizado en las películas de los 80. Un recurso muy sutil, pero que muchos directores o no quieren ver por la presión de los productores, o que no saben ver. Porque ellos se han criado, los directores de hoy, aunque se criaron de niños viendo estas películas, ellos cinematográficamente están influenciados por los vídeos musicales, por los videojuegos, etc. Y la cámara no suelen ponerla a la altura del protagonista o a la altura de las personas que quieran ver la película. En el caso de E.T., la altura estaba de la cámara a la altura de un niño. En verano del 84, la cámara está siempre a la altura de los adolescentes. Es más, siempre o casi siempre se ve a los actores que hacen de padres de los niños, etcétera, etcétera, o al policía, es decir, al vecino que ellos creen que puede ser el asesino, siempre le ven en contrapicado. Es decir, desde abajo, desde la altura de los ojos de un niño, o en este caso de un adolescente. Ese recurso, ese detalle tan sutil, ya te hace recordar la visualización de las películas de los 80, sobre todo, por ejemplo, un clásico como S.T. Otro punto fundamental, el colorido. Aquí no estamos dentro de un colorido fuerte. El colorido está rebajado, está poco saturado, como en las películas de los 80. Las películas de los 80 no fueron films donde el color fuera el protagonista visual, por así decirlo, o los contrastes, la amplia variedad de contrastes. La paleta de colores en esta película, en verano del 84, está escogida de tal manera que es una película de los 80. Es como si estuviese rodada en una de aquellas cintas, que hoy el cine se roda digitalmente, aquellas cintas que fueran, por ejemplo, de la marca Kodak, que también las hacía también para cine, y que el color lo tenían muy rebajado. Aquí el color no es nada saturado, no es nada fuerte. Es incluso a veces neblinoso, como en las películas de los 80. ¿O acordaos, por ejemplo, cuando alquilábamos las películas en los videoclubs, que cuando las metíamos en el vídeo, decías, caray, como era una copia de...
eran copias. Decías, caray, está como difuminada la imagen. Pues aquí está difuminado como si estuviera difuminado el color. Hay una gran abundancia de verdes grisáceos, de marrones, de grises. Todo en función de ese estilo de colorido rebajado y difuminado de la fotografía de los años 80. Es el segundo acierto. El tercero, el casting de actores. A lo mejor esto no estáis muy de acuerdo conmigo, pero parece que en las películas de los 80 incluso los niños o los adolescentes tenían un físico determinado. Tú ves una de las películas, por ejemplo, de adolescentes de hoy en día, como las películas de Michael Bay, por ejemplo, Megan Fox con esa belleza. Bueno, Shia LaBeouf no es que fuera muy guapo, evidentemente. Parece un chaval normal y corriente. Pero ves, por ejemplo, las series de televisión ¿qué os diría yo? Las de los 90, las de Friends, las de... Una serie de series de televisión, de películas con adolescentes, por ejemplo, las de Crepúsculo, que está Robert Pattinson, las de... ¿qué os diría yo? Ahora no me viene a la cabeza muchas, por ejemplo, las de Divergente con Liam, no era Liam Hemsworth, no me acuerdo. Las de los Juegos del Hambre, por ejemplo, con Jennifer Lawrence, que es tan mona, tan guapita, con Liam Hemsworth, que es tan cuadrado. Es que los niños y los adolescentes que protagonizaban las películas de los 80 no eran ni demasiado altos, ni demasiado guapos, ni demasiado estilizados, ni sus cuerpos parecían como de gimnasio, ni eran grandes bellezas, ni ellas eran muy neumáticas. No. No eran así. O sea, los físicos de los niños, como por ejemplo el de River Phoenix en Exploradores, o en Cuenta conmigo, o como Andrew McCarthy en Maniquí, o como... eran chavales normales y corrientes que los podías ver pasear por la calle. O sea, eran físicos, por así decirlo, una manera de andar por casa, eran físicos del montón. No eran grandes bellezas, ni masculinas ni femeninas. Eran chicos normales y corrientes. Pues precisamente es lo que nos encontramos en verano del 84. Unos físicos normales, que no llaman la atención en absoluto, que pueden ser el vecino, la vecinita de al lado, el chico de los recaos que está por aquí por la calle, pueden ser cualquier persona. Es más, hay una mención directa en el físico y en el look de uno de los chavales. Hay uno de los chicos en la película que es rubio, con los ojos claros y con unas gafas, que es clavado al River Phoenix de Exploradores. Es igual. Es exactamente el mismo. Podéis buscar esta película, podéis comprárosla, podéis verlo por internet y ver que el chico de las gafas es que es muy parecido al River Phoenix de Exploradores. Es más, lleva casi el mismo estilo de gafas. Es decir, en el casting que han utilizado estos directores, han hecho el casting de los protagonistas. El casting de los protagonistas apelando a un físico normalito que además salía en las películas de los 80. Acordaos, por ejemplo, del protagonista del Vuelo del Navegante de la Disney. Era un chaval bajito, pelo rizado, un físico normal. No era una gran belleza, ni muchísimo menos. O sea, no era Liam Hemsworth, no era Robert Pattinson, no era... Hoy en día Hollywood utiliza para las películas de adolescentes o de niños o de público juvenil unos chicos, unas chicas pues muy atractivos, con unos cuerpos muy formados de gimnasio, ellas muy neumáticas, con el pecho operado, incluso dándonos a entender que era un adolescente con el pecho operado. Ese físico perfecto de Megan Fox en Transformers, por ejemplo, de Michael Bay, que comenté hace poco aquí en el canal. Hay que comentar de todo, hay que comentar de todo. Sinceramente, cuando tú ves las películas de los 80, las chicas no eran así. Las actrices no eran así. Tenías que irte al cine más para adultos, no cine X, sino cine más para adultos, para encontrarte mujeres de ese físico, como por ejemplo Michelle Pfeiffer en Los Fabulosos Baker Boys, por ejemplo, de ese estilo. Pero cuando era cine de niños, cine para niños, el físico de los chicos y de las chicas, de los actores y las actrices, era un físico muy normalito, no eran grandes bellezas. Pues precisamente estos chicos se han basado en eso, en un físico sencillo. El vestuario. Nosotros vimos en la película de Transformers Bumblebee, la protagonista, Hailey Stanfield, que se puede decir que no lleva un físico, digamos,
no es, como diría yo, no lleva un vestuario como muy de los 80, incluso el peinado no es un peinado de los 80. Las adolescentes, por ejemplo, acordaos de las películas de Molly Ringwald, como La chica de rosa, como 16 velas, como El club de los cinco. No llevaba, o sea, Lisa Stansfield no lleva en Transformers Bumblebee una película que dicen que es como la de los 80. No lleva un físico, mejor dicho, no lleva una apariencia en vestuario y en peluquería como la de los 80. O sea, las adolescentes de los 80 iban como Molly Ringwald en las películas de los 80. Maquilladitas un poquito, porque iban, me acuerdo mucho, las adolescentes de aquella época ya iban un poquito, como os diría, no como a lo mejor hoy en día que ya empiezan a maquillarse antes, un poco a presumir, con aquellos jerseys tan anchos, las sombreras, el pelo rizado tan ampuloso, los pendientes un poquito más largos, las sombreras, todo. A Lisa Stansfield en Transformer Bumblebee no la veo así, ni mucho menos. Pero aquí, evidentemente, hay una chica, no va de esa manera, pero lo que os quiero decir es que también los directores han hecho en la puesta en escena un cuidado muy minucioso en el vestuario, en la apariencia y, por así decirlo, también en el maquillaje y en la peluquería de aquellos años, como en las películas de los 80. Por lo tanto, ya tenemos casting, actores, color, ambientación, posición de la cámara. Otro punto más, la banda sonora. Al igual que en Turbo Kid, en la banda sonora está firmada por un grupo que yo no sé cómo se pronunciará, yo lo digo en castellano, se llama Lematos o Lematos, que hace una banda sonora como muy metálica y muy sencilla. No es nada espectacular, nada extravagante, ambienta muy bien la película, pero no es, por así decirlo, no es una banda sonora muy ampulosa, como en las películas de hoy en día. En las películas de los 80 teníamos unas bandas sonoras sencillas. Hombre, si te vas a Lete de Spielberg, tenemos a un John Williams apoteósico. Pero si te vas a otras películas más de sencillo presupuesto, por ejemplo, yo he estado viendo hasta hace poco, anoche la vi, estuve a punto de comentarla, ya la comentaré un poquito más adelante, a lo mejor mañana o pasado, Zombie, de George Romero, otra gran película de terror, en este caso del 78. Y la banda sonora de iGoblin es una banda sonora muy limitada, pero es una banda sonora como muy metálica, que cuando tú la pones dices, es que eso es una película de los 70 o es una película de los 80. Pues cuando tú ves una banda, o escuchas, mejor dicho, una banda sonora como la de Verano 84, firmada por Lematos, es la banda sonora de una película de los 80 de no demasiado presupuesto. Todo ello en los aspectos artísticos y técnicos de la película. Y el argumento, ya os digo, que es un argumento que apela mucho, en muchos aspectos, a las películas del 80. Es decir, ya tenemos el argumento de los 80. Un grupo de chavales que hace una película de suspense, que sospecha que el vecino suyo puede ser un asesino en serie. Ya tenemos aquí homenaje a Slasher, homenaje a Cuenta conmigo por los protagonistas y homenaje a una película también de los 80 de Joe Dante que se llamaba No matarás al vecino, en el que Tom Hanks y Carrie Fisher, nuestra querida princesa Leia, añorada princesa Leia, sospecha de que su vecino puede ser un asesino, aunque aquello era una comedia. Pero ya tenemos argumentalmente una serie de elementos que apelan a las películas de los 80. El barrio residencial, las bicicletas. El protagonista trabaja distribuyendo periódicos, que sospecha del vecino con un físico claramente influenciado en la película de los 80. Es ese vecino demasiado encantador, que parece que oculta algo. Y luego también tenemos los juegos de los 80. Es decir, los chavales, incluso casi adolescentes, se dedican a jugar con linternas en lo que es el verano. Era muchas de las maneras que nosotros teníamos cuando éramos niños, la manera de distraernos. No teníamos videojuegos, no teníamos tablets, no teníamos móviles, no teníamos juegos electrónicos, aunque teníamos muñecos, nuestras colecciones. Pero claro, también salíamos a la calle a jugar, salíamos a jugar al rescate, a jugar con linternas, a policías y ladrones. Aquí también lo hacen los niños, incluso cuando ya son incluso un poquito más adolescentes, pero lo siguen haciendo. ¿Por qué lo siguen haciendo? Muy fácil. Porque en la película se quiere apelar a la nostalgia.
aquellos juegos tan inocentes de aquella época. Y aunque en el grupo de chavales tenemos al listillo de turno, un poco por así decirlo, al gordito un poco cobarde, tenemos al empollón, el de las gafitas, que os digo que se parece mucho al River Phoenix de Exploradores, y tenemos un poco al matoncillo, un poco al más echado para adelante, que sabe un poco más que los demás, o dice que sabe más que los demás, que va con una chupa un poquito así tipo de cuero, pero que vemos en algunas secuencias de la película muy inteligentemente metida así como de soslayo en la película, ¿cómo os diría yo? Como ahí queda la cosa, que luego cuando tiene problemas en su casa, de ahí su comportamiento, él empieza a llorar. Y llora como un niño porque en el fondo es un niño, aunque él quiera aparentar algo más. ¿Cuántas veces en nuestra adolescencia no hemos querido aparentar un poquito más en realidad de lo que hemos sido? Debido un poquito a orgullo, debido un poco lo que es la adolescencia en sí misma. Y luego pues ante cualquier hecho pues nos hemos roto a llorar o nos hemos emocionado. Eso es lo que quieren dar los protagonistas, mejor dicho, lo que quieran los directores de esta película a sus protagonistas. Una dimensión no solo superficial en lo que hacen, sino una tercera dimensión en lo emocional dentro del argumento. Los problemas, por ejemplo, de familia que tienen los personajes son los típicos problemas que podemos tener todos y que también tenían los personajes de los 80. ¿Os acordáis en Exploradores o por ejemplo, en Cuenta conmigo, cuando el personaje, uno de ellos, dice, no me acuerdo ahora cuál era el nombre del actor, pero había un protagonista, uno de los chavales de gafitas, que decía que su padre era un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, que estaba un poco mal de la cabeza y todo ello. Pues aquí también tenemos problemas dentro de las casas de ese idílico barrio residencial que parece que todo es perfecto. El protagonista, el que es un poco más rellenito, pues tiene a su madre con problemas emocionales. El chico de la cazadora de cuero, el que va un poco más de gallito del grupo, pues también tiene problemas familiares. De ahí un poco más su tendencia a ser más chuletilla. El chaval, el protagonista, que está obsesionado completamente por los sucesos de los ovnis, de los extraterrestres y todo ello. Es decir, los personajes tienen cierta tridimensionalidad. Y es una cosa que se agradece. No es un estereotipo, como puede ser la protagonista, por ejemplo, de Transformer Bumblebee, que es la niña, que bueno, pues que llega, se encuentra con el Transformer y todo eso, con Bumblebee, y que todo lo que le ocurre o todo lo que tiene es un poco topicazo dentro de la película, dentro de lo que es el guión. Aquí tiene más tridimensionalidad, pero la película no quiere profundizar en los conflictos más allá de las puertas de los protagonistas, sino que nos lo da en unas escenas de una manera muy sutil, pero para darle riqueza, aportar un poco más riqueza a los personajes del film. Después de todo esto, diremos, bueno, es un buen film. Yo os diré que es una película más que correcta. Estamos igual que en el caso de Turbo Kid, aunque esta película yo creo que está más conseguida. Tenemos un ritmo que, digamos, en la duración de la película, que son prácticamente las 2 horas, son 106 minutos, 1 hora 3/4 de hora. También la duración es ajustada, porque hoy en día las películas de 2 horas no bajan. Pero en aquella época, Exploradores, El vuelo del navegante, Cuenta conmigo, no llegaban, eran poco más de hora y media, si llegaban a la hora y media. Porque para darnos un buen reflejo de aquella época o de los conflictos o problemas que puedan tener una serie de adolescentes, no hay que emplear un gran metraje. Aquí, con poco más de 100 minutos, 106, 1 hora 3/4 de hora, basta y es, digamos, lo suficiente, digamos, para aportarnos esa nostalgia de los 80 y cómo estaban filmadas también aquellas películas. La película no tiene ningún problema de ritmo. La película se sigue perfectamente a lo largo de todo el metraje. O sea, durante los 106 minutos no hay ningún altibajo en la velocidad de la película. A ello también hay que aportar pues el perfecto montaje que tiene la película. La verdad es que el montaje está hecho a un ritmo muy calculado. Pero todos y cada uno de los puntos que tiene esta película apelan a los años 80 de un modo directo. No está, digamos, apelado los 80, no están apelados los 80. Por ejemplo, como en la de Bumblebee, ya os digo, que metían canciones de aquella época durante un trozo de tiempo, un minuto, minuto y medio, y de repente lo cortaban directamente cuando apareció una nueva secuencia. No. Aquí tenemos el Cruel Summer de Bananarama muy sutilmente metido.
Es decir, como los rasgos, como las pinceladas que definen a los personajes argumentalmente de una manera tridimensional. Solo con pinceladas, no metido de una manera forzosa, que es la secuencia cuando los chavales van en bicicleta, por ejemplo, hacia un salón recreativo, hacia una bolera, ¿eh? Pues se oye de fondo, pero de una manera muy sutil. No nos lo pone en montaje el director de una manera así, diciendo, es que mira, ya es una película de los 80 porque tiene música de los 80. No, no, no. Nos lo mete de una manera muy sutil, como el que no quiere la cosa. También en los diálogos hay referencias a los 80, también de manera sutil. Es decir, fijaos que utilizo la palabra sutil muchas veces, porque los directores no quieren que los 80 sean una década apelada en esta película de una manera tan sumamente directa y descarada, sino en detalles, para que nosotros lo captemos. Y los 80 están apelados en la manera de filmar, en la posición de la cámara, en la banda sonora, en las interpretaciones, en el físico, en el maquillaje, en el color rebajado, en la saturación, en la altura de la cámara, en todos esos detalles. Entonces cuando dices, sí es una película como la de los 80, porque está filmada como la de los 80, y seguramente con un presupuesto, evidentemente no teniendo en cuenta la inflación, pero si en los 80 esas películas, algunas de ellas no estaban filmadas con grandísimos presupuestos, es decir, Los Goonies no era una superproducción, Cuenta conmigo no era una superproducción, It, la película del 90, no era una superproducción, una película de televisión, El vuelo del navegante no era una película, no era una superproducción. Eran películas de un presupuesto modesto, tirando a lo mejor un poquito más alto, porque estaban producidas por grandes personajes como Spielberg, pero no tenían un presupuesto muy alto. Y Verano del 84 no es una película de presupuesto alto, es que no lo necesita para apelar a aquella época, porque las películas de los 80, infantiles y juveniles, no eran superproducciones, eran películas de un presupuesto modesto. Y esto es lo que Verano del 84 nos da. Verano del 84 es una película que apela a los 80, dejándote clavado en la butaca, porque es una película de los 80. Parece filmada en aquella época. Es más, si esta película la hubieran sacado en formato VHS, fijaos lo que os digo, VHS, y la metemos en nuestro vídeo, para los que tengan vídeo todavía, yo lo tengo, en otra casa ya muy, muy viejecito, y televisores de tubo, y hubiera salido esta película en VHS, hubiera pasado, nos la hubieran dado con queso. Es decir, si nos la venden en VHS y yo la meto en el vídeo, parece una película de los 80 clavada, pero clavada. Se puede decir que estos tres directores pueden dar una lección al Hollywood de hoy en día de las majors de cómo se hace una película de los 80 o que apele a una determinada época de la cinematografía, como las películas de hace 30 años. Es igual. La película, no me confundáis, no es una obra maestra, no es un gran film, es una película como la de aquella época. Y a mí me ha gustado porque está filmada al estilo de aquella época. Pero igual, ya os digo, Verano del 84 no es una película que apele a los 80 con una serie de elementos que hayan metido con calzador. Es una película que parece rodada en aquella época. Porque la inteligencia de estos tres directores ha sido lo suficientemente, digamos, potente como para darnos un producto de aquella época directamente. O sea, yo cuando vi aquí las fotografías de los chavales, aquí en la contraportada, dices, es que la iluminación, el colorido, el tono, dices, es que es como una película de aquella época. La decoración, por ejemplo, de los interiores, la manera en que está filmado lo que es, por ejemplo, el barrio residencial, la manera y el uso que tiene el director de incluir la banda sonora en los momentos más de acción, no en los momentos cumbres solamente, porque incluso en las películas de los 80 había veces que el director no era lo suficientemente profesional, digamos, o experimentado como para calcular la banda sonora y meterla en los momentos cumbre, sino en algunos momentos en el que se requiriere la banda sonora, pero a la vez dijésemos, es un elemento de fondo que amplifica la acción, pero que amplifica también la nostalgia. Y Le Matos, el grupo ha hecho una banda sonora tan sencilla como las de las películas de los adolescentes de aquella época. Es que es clavada. O sea, yo en calidad, a Verano del 84, no le puedo decir que sea una película de gran originalidad, no lo es. No es una película de grandes interpretaciones, no lo es. No es una película en donde digamos que tenemos un guión maravilloso, no lo es.
pero es una película como de aquella época. Ese es el valor que tiene Verano del 84. Que es una película que está filmada, pensada, montada y planificada como las de hace 30-35 años. Exactamente igual. Estos tres chavales han dado una auténtica lección de nostalgia al Hollywood de hoy en día. Son tres directores, digamos, independientes, pero yo, si perteneciese a los grandes estudios y quisiera hacer una película de nostalgia de aquella época, yo les contrataba. Y les daba, eso sí, dándoles absoluta libertad creativa. Porque cuando muchas veces un productor mete la mano donde no debe, ya la visión del director la altera. Y eso yo creo que es el valor que tienen películas como Turbo Kid o Verano del 84. Que son películas de director, no son películas de productor. Y al ser una película de director, me refiero a ser una película donde la película está filmada, hecha, planificada y todo montada con la visión del director, no la visión del productor. Evidentemente estas películas han tenido una producción y una distribución. Pero yo creo que aquí la mano del productor no está metida de una manera tan profunda como para alterar la visión artística que han tenido estos tres directores a la hora de hacer un producto nostálgico. Verano 84 es una película inocente, una película poco original, pero una película que sinceramente es como las de aquella época. Tiene detalles, digamos, también en algunas conversaciones de guión que también son muy sutiles, como todos los elementos que os estoy diciendo. En una de las secuencias en las que el protagonista está mirando unos prismáticos a la ventana de enfrente, a su vecino, dos chavales, dos de ellos, el de gafitas y el otro, el chuletilla, están, fíjate, discutiendo que cómo es que los Ewoks, en el retorno del Jedi, pudieron dar al traste con los planes del emperador. Pero de una manera como muy de soslayo, como el que no quiere la cosa. No directo. Es decir, es como la banda sonora, o como el montaje, o como todos los elementos ochenteros que os estoy diciendo. Metidos de una manera muy sutil. Es decir, no con calzador para que digas, hoy sí me están vendiendo el producto nostálgico. No, no, no. Todos estos elementos en el diálogo salen de una manera muy natural. Es decir, no es vamos a meter un diálogo aquí típicamente ochentero. No, no, no. Está metido de una manera muy gradual a medida de que los chavales están hablando en su diálogo y metido de una manera como de soslayo. Están hablando pues sobre la inteligencia de seres extraterrestres, esto, lo otro, porque el protagonista de la película pues también cree en los ovnis, los extraterrestres, y de repente sale así la conversación de la película como el que no quiere la cosa. Es decir, es ese diálogo pequeñito sobre el retorno del Jedi es consecuencia del diálogo que han iniciado anteriormente. No es un diálogo directamente de ese tema porque sea de los 80, sino que ha salido de una manera natural en la conversación. He ahí también elementos en el guión que, sin ser originales, apelan mucho a la originalidad. Y fijaos la paradoja. Sin ser originales, porque esa clase de diálogos ya los hemos oído muchas veces en muchas películas, pero teniendo gran originalidad porque no están apelando a algo de los 80 de una manera directa, sino de una manera completamente indirecta, y que el diálogo deja que fluya al director y que salga ese elemento, ese componente ochentero, prácticamente sin darnos cuenta. Y dices, estás oyendo el diálogo y dices, ahí va, es que están hablando de esto. No oyes el diálogo y dices, están hablando del tema eso de la película de los 80, no, no, no. Es que de repente están hablando de eso sin darte cuenta. Y eso también forma parte de la riqueza del guión, de que los elementos ochenteros los han metido muy de soslayo. Y eso es una de las cosas por las que también Verano de 84 me gusta. Pues como ese ejemplo, muchos en toda la película. Muchísimos. Ya os digo, Verano del 84 es el vehículo perfecto, la película perfecta para los nostálgicos de los 80. Porque apela a tantas películas de aquella época. Cuenta conmigo. It, E.T., Poltergeist, las películas slasher, todo de ello, pero una historia, digamos, original y creada por los guionistas. Y a la vez, todos los elementos artísticos y técnicos están fusionados de tal manera que está la película filmada como la de los 80. La banda sonora, la planificación, el físico de los actores, su vestuario, su constitución, las decisiones que toman, el colorido rebajado, la posición de la cámara, todo está planificado
al milímetro para que Verano del 84 sea una película de los 80. Esta sí, esta sí. Ya no sé si será por la sabiduría de los directores, que me están demostrando ser muy inteligentes, tanto en Turbo Kid como en esta, ya sea porque no ha habido ningún productor que quiera darle un toque contemporáneo, sino solo nostálgico por parte de los directores, pero Verano del 84 es una película de los 80. No es una película que homenajea a los 80, es una película de los 80, directamente. Si lo dudáis, no tenéis más que acercaros a vuestra tienda, comprarla, ponerla y os daréis cuenta de ello. Yo ya os digo que soy bastante exigente con esto de que se apele a lo antiguo, a lo nostálgico. Pero Verano del 84 lo ha conseguido plenamente. Y ya os digo, sin ser una gran película, siendo una película solo correcta, de una escala del 1 al 10 yo la daba un 7. Casi un notablillo, por así decirlo. Pues ya os digo, no es una película que tenga elementos de gran originalidad en el argumento. Es un slasher, por así decirlo, es un slasher. Pero sí que me ha tocado el corazoncito porque está filmada como aquellas películas que yo vi en mi niñez. Como Cuenta conmigo, El vuelo del navegante, Poltergeist, algunas cosas de Encuentros en la tercera fase, los slashers, It, todo ello condensado en 106 minutos. Fijaos, hay un detalle muy inocente, muy inocente. Por ejemplo, cuando el protagonista, todos ellos están dentro de una casa, que es la casa del vecino, que creen que es el asesino, van con unas linternas porque él está fuera y de repente aparece la chica del grupo que le hace ojitos, digamos que le hace ojitos al protagonista. Y cuando la chica se da la vuelta, todos los chicos, todos los tres amigos van y empiezan a gastarle bromas a su amigo diciendo: vaya, qué calladito te lo tenías, has triunfado, eres mi ídolo, porque es la chica guapa del pueblo. Y ella, aunque parece más mayor que ellos, se da la vuelta y esboza como una especie como de sonrisa. Eso, ¿en cuántas películas lo hemos visto de John Hughes? Así de veces. Pero esos pequeños detallitos es lo que van haciendo grande una película. Esta película, si se hubiera estrenado en los 80, en el 84 por ejemplo, hubiera sido un clásico de aquella época. Hoy a lo mejor la pena es que a lo mejor pase un poco desapercibida, porque no es una película de gran calidad y hoy parece que, madre mía, oyendo aquí a algunos youtubers, parece que como no sea perfecta la película ya les parece todo horrible, ¿sabes? Que hoy es que claro, dicen por ejemplo, es que claro, esos efectos especiales que parecen de PlayStation. Por favor, o sea, aquí hay una generación, la mía, que hemos crecido, los que pasamos de 40 años, hemos crecido viendo películas de Ray Harryhausen, en el que los efectos especiales eran de stop motion y la PlayStation ya tenía efectos digitales. O sea, y se quejan de eso. Se quejan de que los efectos especiales parecen de consola. Bueno, ahora todos los efectos especiales de película parecen de consola de videojuegos, de PlayStation 4. O sea, que... ¿de qué se van a quejar? O es que los efectos especiales son imperfectos. Es que en la imperfección está el encanto. E.T. no tiene unos efectos especiales perfectos, pero la película es maravillosa. Se les llena la boca de decir todas esas tonterías, aunque ellos de cine poco o nada tienen idea. Pero bueno, Verano del 84, ya os digo, es una película de los 80. Es como las de los 80. Esto sí es nostalgia vendible, pero nostalgia vendible de la buena. No un producto manufacturado para venderlo como nostálgico y que los que ya hemos vivido en aquella época dijésemos, bueno, es que esto de aquella época tiene poco. Pero Verano del 84 sí lo es. Y yo creo que estos tres directores, yo voy a seguir muy de cerca la carrera de estos tres directores, ya os digo, de François Simard, de Anouk Wiesel y de Johan Carl Wiesel, canadienses, francófonos, porque creo que van a hacer una segunda parte de Turbo Kid. O sea que seguramente tendremos años 80 para rato. Espero que disfrutéis Verano 84, espero que os suscribáis al canal, que le deis a la campanilla, que os suscribáis y le deis a la campanilla pues para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, que aquí abajo en la caja de comentarios pongáis todo lo que queráis y que le echéis un vistazo, a aquellos que ya tenéis 30 y muchos y 40 y algo, le echéis un vistazo a Verano del 84. No os va a defraudar. Es como una película de los 80, ya os digo, no es una gran película, pero es una película hecha como en aquella época. Esta sí lo es. Esta sí está filmada como las de aquella época.
Espero que le echéis un vistazo, le deis una oportunidad a Verano 84, no os va a defraudar. Hasta mañana.